relación que es interesante aquí que podamos ver a las fechas del cronograma electoral por revocatorio y días acumulados por el proceso. Allí teníamos en el revocatorio del año 2004, tenemos que la solicitud se hizo el 1 de octubre, como ustedes, como ya lo acabamos de ver, y la convocatoria se hizo el 8 de junio. Entre esa solicitud y la convocatoria pasaron 251 días. Allí tuvimos un lapso de apertura del registro electoral, porque, digamos, además el Tribunal Supremo de Justicia tiene algunas sentencias donde para estos procesos específicos nos obligó y nos obliga a abrir el registro electoral. Ahí hicimos 13 días, aunque sea un registro bastante rápida, pero hicimos un proceso de registro electoral. Entre la convocatoria y finalmente el referendo pasaron 68 días. Y desde el primer día de la solicitud hasta la fecha de la elección transcurrieron 319 días. En relación al a los revocatorios del año 2007, recordemos, fueron 10 referendos revocatorios que se hicieron en el país en 10 municipios diferentes. Allí tenemos también, se hizo la solicitud el 21 de marzo y la convocatoria, cuando ya cumplieron con todos los requisitos establecidos en la normativa, se hizo la convocatoria el 18 de julio y transcurrieron allí 119 días. Se hizo también un lapso para el registro electoral y entre la fecha del inicio de la convocatoria y en la elección transcurrieron 81 días. Eso significa que entre la solicitud y finalmente los referendos revocatorios municipales del año 2007 transcurrieron 200 días. Es decir, elecciones pequeñas, referendos pequeños, referendos revocatorios. Algunos de estos funcionarios o funcionarias fueron revocados, no todos, pero algunos sí fueron revocados, pero sin embargo, procediendo de la misma manera con las garantías y las seguridades legales, logísticas, técnicas de producción, se nos llevaron 200 días. Nosotros acumulamos pues una experiencia con base a esta nueva experiencia de los referendos revocatorios. En octubre del año 2007 hicimos la modificación de la norma, que es de 18 de diciembre del año 2007, que es la que ustedes, estoy completamente segura, conocen a cabalidad, conocen perfectamente. Esa es la norma con base a las experiencias, que de paso aquí de forma anecdótica puedo hacer un comentario, como dice aquí nuestra querida amiga rectora Tania Demeli, un comentario a pie de página. Nosotros en ese año tuvimos más de 400 solicitudes de referendos revocatorios, algunas incluso por competencia intrapartidos a nivel municipal, con desconocimiento total de la organización política nacional. Es decir, competencias más abajo, individuales, más pequeñas. Llegamos a tener la perversión de la solicitud de referendos revocatorios, que a gobernadores se les solicitaban referendos, empresas, para presionarlos para que hubiese les favoreciera con algún tipo de contratación. Por supuesto, todas esas cosas nosotros las investigamos, las buscamos, estábamos ante una avalancha muy grande de solicitudes, las sistematizamos, logramos encontrar algunos hallazgos como estos y nos dimos cuenta que efectivamente en esa cantidad había una perversión en la solicitud, incluso hasta como motivos de divorcio, de peleas de divorcio entre una alcaldesa y su cónyuge en un divorcio. Bueno, para presionarla también le metió una solicitud de referendo. Es decir, bueno, así somos, pues, pero son anécdotas, pero son reales. Eso nos llevó a que nosotros nos aseguráramos de alguna manera los mecanismos
que garantizara este mandato constitucional que tiene el Poder Electoral de hacer efectivo los mecanismos de participación en lo político que establece, los medios de participación en lo político que establece ese artículo 70. Entonces allí modificamos la norma y decidimos que la Constitución habla de las electoras y los electores. Recordemos, una democracia participativa y protagónica que tiene como centro al ciudadano y la ciudadana con medios de participación, y establece el Poder Electoral que garantice estos medios. Entonces vimos que había esta distorsión y establecimos que estas ciudadanas y estos ciudadanos, como dice la Constitución, pudieran, si así lo quisiesen, tomar a los partidos, como validar a los partidos como los promotores de ese derecho, como es el caso que estamos viviendo nosotros hoy día. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una lámina que es también muy interesante, como digo yo, muy pedagógicamente, en el sentido que lo hemos trabajado mucho en el Consejo Nacional Electoral, que nosotros analizamos todos y cada uno de los procesos electorales una vez que lo vamos a comenzar a trabajar, pero también una vez que ha concluido, para saber también de una manera autocrítica qué hicimos bien, qué podemos reforzar, qué no hicimos tan bien, que pudiéramos mejorar. Entonces, también aquí vemos dos ejemplos que pueden ser muy ilustrativos. Nosotros hicimos el referendo constitucional el 15 de febrero, ¿verdad? Fue un referendo que la Constitución establece que lo debíamos hacer en un término de 30 días. También tuvimos una elección el 2013, el 14 de abril, que también establece la Constitución que debía hacerse en 30 días. El Consejo Nacional Electoral tiene una capacidad enorme, diría yo, brillante, para responder ante los retos que tiene. Sin embargo, es importante y es bueno recordar lo siguiente. Como dije, los lapsos no se pueden atropellar. Por más que yo lo desee, por más que yo lo quiera, yo no puedo aparecer una máquina al día siguiente en un determinado sitio. Eso lleva un proceso de, cantidades de cosas, de producción, de software, de análisis, de auditorías, de una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasó en el año 2009? Nosotros teníamos 2 meses y 23 días que veníamos de la elección regional del año 2008, ¿verdad? ¿Qué pasó en el año 2013? En donde la elección aquí es diferente, y quiero hacer esta distinción también, que es importante que se vean estas distinciones. En el año 2013, la elección presidencial formalmente se hizo en 37 días, lo pueden contar, desde el momento de la convocatoria, el 9 de marzo, hasta el 14 de abril, 37 días. Ahí es importante decir que aquí nos veíamos frente a una ausencia absoluta debido a la desaparición física del presidente Chávez, cosa que ya sabemos que es una naturaleza ya también distinta. Pero de aquí vienen las cosas que yo quiero que recordemos y que lo tengamos en cuenta. 1. En diciembre del 2012, que también a veces no los manejamos, a la gente a veces interesadamente se les olvida, los mismos medios no lo señalan de ninguna manera, pero en diciembre, quiero recordarlo aquí, en diciembre del 2012 hicimos una convocatoria a las elecciones municipales para mayo del año 2013, que posteriormente la pusimos en julio y finalmente la postergamos y se realizaron en diciembre del año 2013. Es decir, el Consejo Nacional Electoral respondió en 37 días en una elección de esa naturaleza, que era obligatorio, con una gran capacidad de acción, pero también
teníamos las garantías y las seguridades que ya nosotros veníamos trabajando en una elección que estaba ya convocada para un mes después. Es decir, en los meses, en el referendo constitucional, nosotros teníamos allí, ya teníamos listo selección y capacitación del personal técnico operativo. Es decir, son actividades que deben darse de obligatorio cumplimiento, como digo, no porque yo lo desee, mañana yo puedo aparecer una máquina lista ya para una elección o un referendo. Eso lleva una cantidad enorme de procesos que son las garantías y las seguridades de ese proceso electoral o ese proceso de referendo. Teníamos ya la notificación de los miembros de mesa, capacitación de los miembros de mesa, ya estaban listos, la instalación de las líneas telefónicas en los centros de votación, teníamos la generación y la auditoría del registro electoral, la generación del tabla mesa, las auditorías todas ya también se habían hecho en el caso del referendo constitucional. Y en el caso de la elección presidencial del año 2013, recordemos que nos fuimos con el mismo registro electoral. Ese registro ya estaba auditado, ya nosotros habíamos